Le cuento que el Consejo Nacional contra las Adicciones creó un programa dedicado a maestros, niñas, niños y adolescentes con la finalidad de que no existan ya más adicciones. La adolescencia es una de las etapas de la vida donde se presentan más factores de riesgo, como la presión social, curiosidad o malas amistades que nos orillan a iniciar el consumo de tabaco, alcohol o cualquier otra droga. Algunos sí traen su cigarro electrónico y otros traen la cerveza en la mochila. Una compañera que toma alcohol, pero ya le dije que eso es malo y que no lo haga. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el 53.2% de los jóvenes de secundaria y bachillerato han probado alguna vez alcohol en su vida. En la primaria, el 16.9%. En el caso del tabaco, 30.4% de los estudiantes de secundaria y bachillerato lo han probado, y 6.5% en primaria. En nuestro país existe preocupación no solo por los adolescentes, sino también por los niños que a edades tempranas empiezan a experimentar el consumo de alguna droga. Es por eso que la CONADIC ha desarrollado un paquete integral de estrategias psicoeducativas, especialmente orientando a prevenir el consumo de tabaco, alcohol y drogas entre niños, niñas y adolescentes. Se trata de 6 guías preventivas que buscan incidir y entrenar a niños y adolescentes en el desarrollo de hábitos saludables y en el enfrentamiento de las presiones asociadas al consumo de sustancias. La primera de ellas lleva el nombre de Creando mi mundo de protección y está dirigida a niños y niñas de 6 a 9 años de edad. Para los de 10 a 12 años se llama Yo elijo mi vida sin drogas. Para los adolescentes de 12 a 17 años, las guías son La neta de las drogas y algo más, La neta del tabaco y algo más, así como La neta del alcohol y algo más. Para los padres de familia y maestros también se encuentra la guía Hablemos sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Para mayor información, consulte la página www.conadic.salud.gov.mx. Con imágenes de Javier Martínez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.